Muy buenas tardes o buenos días a los oyentes de este video. Este es el primer video que vamos a editar como un principiante, tal vez, sin muchos recovecos ni artificios. En esta ocasión quiero meditar un poco en un problema que se suscita en estos tiempos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo soy nacido en Bolivia, vivo en el exterior, por causa de los gobernantes del pasado que gobernaron mal, no dando oportunidades a la gente. Siempre pobreza fue en el pasado. A raíz de ello, muchos bolivianos se fueron al exterior. Y eso es muy malo, muy malo. Hoy se vuelve a presentar la misma temática. Es decir, el país está en una situación muy difícil. No solamente jurídicamente, políticamente y económicamente, sino que en la parte política trae muchas controversias y muchos problemas entre los políticos. Yo no soy afín a ningún partido ni a líder político que en este momento están en vigencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo vivo en el exterior. Así que, pero me preocupa la situación. Entre ellos, quieren a toda costa eliminar a un posible candidato a la presidencia en las elecciones del año 2025. Se dicen muchas cosas por los opositores, por los partidos, y también se hicieron consultas con respecto a uno de los posibles candidatos, que es Evo Morales. Y yo me pregunté acerca de este problema. Y lamentablemente, a veces hacemos mala interpretación de los textos. Para poder dilucidar si Evo Morales, AIMA, puede ser candidato o no en el año 2025, debemos ir al artículo que corresponde a la Constitución Nacional, que es el 168. Allí dice lo siguiente: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años. Y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. En cuanto al tiempo de duración del periodo presidencial en cada etapa, no hay duda. Nadie puede negar que son 5 años, ni más ni menos. Solo se espera que se respete ese plazo. Sin embargo, la frase que a continuación se expresa ha traído muchos dolores de cabeza, no solo a los políticos ávidos de poder, sino también al propio Evo Morales. En realidad, tampoco es Evo Morales o los líderes, son los movimientos sociales, los políticos que están detrás de cada figura, empujando, insinuando, procurando que su jefe o líder no pierda su protagonismo. Eso es lo que pasa y pasó con la consulta popular, donde Evo perdió, y con razón. Se debe respetar la Constitución y sin chistar, digo yo. Pero se hizo oídos sordos, y lo que le costó al país: disconformidad de los apetentes del poder, golpe del Estado
injerencia externa que ayudaron con el golpe. En definitiva, Bolivia tuvo un retroceso en su desarrollo, aplazamiento de los proyectos en marcha por un gobierno de facto y de una ideología capitalista. Pero, digo, también por la pandemia, claro está. Algunos discuten el socialismo o el capitalismo. Yo diría que ninguno de los dos o los dos se puede combinar. Se puede combinar porque Bolivia, si bien no ha tenido desarrollo en 200 años, salvo en los 14 años, según he notado, puede utilizarse parte de lo que es bueno del capitalismo y parte de lo que es bueno del socialismo. Bolivia no está en condiciones de confiar en las empresas privadas o empresarios privados o bancos privados o empresas del exterior. No puede confiarse porque en 200 años no hicieron mucho, casi nada. Creo que a Bolivia le conviene tener empresas del Estado que reditúen o que aporten al sostenimiento del Estado. Eso es lo que puedo yo pensar. Ahora bien, vayamos al artículo que nos ocupa. Y dice que pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. La reelección, en el artículo 168 de la Constitución boliviana, es muy claro. El secreto para entender esta frase está con los conceptos elegidos y reelegidos, y también el concepto de continuo o análisis de lo que es discontinua o alternada. En primer lugar, podemos mencionar que es un electo o elegido. Es la acción de los sufragantes eligiendo entre varios aspirantes o candidatos a la presidencia o vicepresidencia a su predilecto. Dicho candidato asume la función como elegido o electo. Ahora bien, reelecto es la consecuencia de aquel candidato que logra ganar en las elecciones como electo. Una vez que el ciudadano electo haya concluido su mandato de 5 años de presidencia o vicepresidencia, tiene la posibilidad de volverse a presentar como candidato a la presidencia o vicepresidencia, pero esta vez en calidad de reelecto y no de electo. La Constitución Política del Estado dice y señala que pueden ser reelegidos o pueden ser reelectos una sola vez. Pero si la Constitución hubiese terminado en esta forma o con esta frase, daría lugar a muchas interpretaciones, pero en su calidad de reelecto y no de electo. Por lo tanto, cualquier ciudadano que llegue a la presidencia puede ser reelecto una sola vez, pero luego de haber sido elegido para un periodo, o sea, 10 años continuos. Pero la Constitución no termina una sola vez, sino que dice de manera continua. Es en la continuidad en la reelección que le sigue a la elección. Y ello marca la manera continua. No hay mención en forma alternada o discontinua. No existe estas dos frases en la Constitución. Por lo tanto, luego de agotar su elección y su reelección, o sea, 2 periodos, el funcionario
digamos, en vigencia, debe dar paso a otros candidatos o candidatas y descansar. Pero he aquí el secreto. La Constitución Política del Estado no le niega volver a presentarse para ser electo y no reelecto, como dicen algunos políticos que no interpretan cómo corresponde dicho artículo y que es tan simple entender. Ahora, llegado a este punto, si usted me preguntara si Evo Morales o su vicepresidente pueden ser candidatos a un nuevo periodo presidencial, yo le diría que sí, porque no van a ser reelectos, sino electos. Y luego de cumplir ese periodo pueden presentarse para ser reelectos. Pero no pueden ser reelectos por 2 o 3 periodos en forma continua, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado prevé ciertos derechos y obligaciones y todo ello para todos los ciudadanos, y no todos los habitantes pueden acceder a ser candidatos si no cumplen con los requisitos para tal cometido. Ahora bien, la otra pregunta que me veo obligado a analizar es mi opinión sobre pronunciamientos de los principales políticos del país sobre la inhabilitación de Evo Morales. En realidad, también está la otra pregunta, ¿no? Que puede ser, ¿cuál es el fundamento de la inhabilitación de Evo Morales? El Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, con apoyo del Tribunal Superior Electoral, han tomado varias posturas, y entre ellos la más dura, que es la inhabilitar o decretar la inhabilitación de Evo Morales. Claro, entiendo que los integrantes de dicho tribunal sí simpatizan con algún líder o partido político, y eso no es bueno. Ahora bien, la candidatura de Evo Morales para las presidenciales de 2025 está impedida por el fallo del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, que en diciembre del 2023 emitió una sentencia, y que creo que últimamente también, alegando que la reelección no es un derecho humano, en tanto que la Constitución Política del Estado ordena que el presidente y vicepresidente del país pueden ejercer su mandato por 2 periodos de manera continua. Lo cierto es que el fallo sí se basa, sobre todo en el año 2023, diciembre de 2023, y otras, sobre las consultas hechas a derechos humanos en forma de consulta acerca si Evo Morales tiene derecho a ser reelegido o es un derecho humano. El Tribunal Constitucional declaró que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano. Por lo tanto, un mandato presidencial o vicepresidencial no puede superar los 2 periodos. El fallo se sustenta precisamente en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, además de la opinión consultiva 28 del 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un informe de la Comisión de Venecia. Aquí la Comisión se expresa en forma correcta. No es un derecho humano el derecho de ser reelegido permanentemente. El país puede ser gobernado por cualquier ciudadano que logre los votos
y sea elegido. En su sentencia, el Tribunal Constitucional expone desde el criterio teleológico que no puede ser elegido de manera discontinua, porque el fin del constituyente es evitar que cualquier modo la permanencia de un mandato o un mandatario por más de 10 años. Esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así una dictadura de un solo partido político en el poder durante años, dado que desprenderse de los lazos del poder lleva tiempo. Ahora bien, esta interpretación, esta postura del Tribunal Constitucional es muy antojadiza, ya que la Constitución Política del Estado no menciona discontinua o alternada, no lo dice, por lo que se arroga las prerrogativas de una constituyente que el pueblo boliviano no les ha otorgado y se dan la facultad de modificar dicho artículo a introducir el concepto discontinuo o alternado, lo que le saca la seriedad de una institución guardián de la Constitución Política del Estado. No deberían, de alguna forma, ellos modificar la Constitución Nacional porque no corresponde. Este es el argumento esencial para inhabilitar a Evo Morales. Evo Morales está en condiciones de presentarse como electo o elegido, no reelegido. Esa es la opinión que tengo acerca de ese tema. Bien, la otra pregunta que me hice es sobre la situación económica de Bolivia. Estuve en el Estado boliviano en el mes de julio, agosto, septiembre y lamentablemente la situación se va agravando, la situación económica. Por un lado, la falta de combustible. No digo de tanto los dólares, porque eso es una maniobra de los grandes empresarios y maniobra de los bancos. Tal vez con este acuerdo del gobierno, no lo sé. Pero lo cierto es que el gobierno debería de alguna forma sincerar y dejar de subsidiar el precio del combustible, porque de alguna manera u otra ingresa el combustible al país y se evapora. Desconozco si hay nichos de corrupción que se apoderan de los combustibles que llegan al país y al precio en que está subsidiado. El gobierno debería dejar de subsidiar y permitir que los precios sean normales como en los países limítrofes, que es de $1.30 el litro. De esa manera estaría habilitando la posibilidad de que también las empresas expendedoras de combustible puedan importar sin la intervención del Estado, porque eso confunde, hace más engorroso y además, ¿qué vamos a hablar? Los dólares los tienen los empresarios, no se preocupe, pero el Estado debe recuperar los dólares. Otra de las medidas que debe tomar es auditar a los bancos desde hace 2 años o 3 años atrás de cuántos miles o millones de dólares fueron transferidos al exterior. Y si se encuentra que dichos bancos cometieron el delito de transferir
muchísimos dólares del exterior, sin fundamento, sin justificación, es incautar los bienes de dicho banco, quitarles la autorización hasta tanto retornen dichos dólares. Otra de las medidas que se podría tomar es suspender la importación de vehículos, ya que a raíz de esa transferencia de dólares por los vehículos, los dólares se van del país, como una medida temporaria y preventiva, y luego se normalizará, o pedirán que en el país se ensamblen vehículos eléctricos sobre todo. Otra de las medidas que se deben tomar es incentivar la exportación, diversificar la exportación, ¿sí? Y que eso es bueno. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de las empresas del Estado. Las empresas del Estado son los que alimentan los planes sociales que el gobierno debe cumplir con los más necesitados. Eso es la parte social, que es lo que dije, que puede servir también la parte social como la parte capitalista para gobernar un país. Y por último, y lo siento, el gobierno debe disminuir los gastos del Estado, suprimir viceministerios, suprimir secretarías, direcciones, suspender la transferencia de recursos a instituciones que no lo necesiten, a incentivar, por supuesto, las invenciones y garantizar la seguridad jurídica a las empresas que quieran invertir en territorio boliviano. Estimados oyentes de este audio, gracias por escucharme, y esto es solamente un modo de pensar de muchos de los bolivianos que viven en el exterior. Será hasta el próximo video, si es que le hay. Buenos días y buenas noches.